El tema de hoy, muy importante, el reino de los cielos, un reino de fe, un reino de fe. Primero que nada decirles, hijos de Dios, que ya nosotros sabemos que el reino de Dios no consiste en palabras, no se puede describir con palabras. Es el poder transformador del Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en aquellos que le pertenecen a Dios, que siguen al Señor Jesús. Es experimentar en el ámbito personal, en el ámbito familiar, todo lo que Dios dispone y suministra para cada uno de nosotros. Y de esta manera nosotros cambiamos la manera en que nos conducimos en la vida, la manera de pensar, una manera de actuar nueva, producto del poder del Espíritu Santo, producto de una vida nueva con Cristo. Es una experiencia personal, ese es el reino de Dios y eso lo hemos nosotros estudiado y aprendido. Es una operación de conquista que se está llevando a cabo en el corazón de cada individuo cuando aceptamos a Cristo como el Rey de nuestras vidas, como nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas. Comienza una lucha, comienza una batalla que es espiritual, una batalla que se lleva a cabo en el territorio de los corazones de cada uno de nosotros. Es una batalla entre lo que Dios quiere y lo que la carne y el mundo quiere. Y es allí donde comienza a expandirse el reino celestial. Sin embargo, el Señor Jesús habla del reino de Dios, lo habla con un lenguaje que solo los que le siguen pueden entender. Solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios pueden realmente ver con los ojos de la fe el reino de Dios. Vamos a leer Hebreos 11:1 para ver qué significa tener los ojos de la fe. Hebreos 11:1, que ya muchos de nosotros conocemos este pasaje. Vamos a recordarlo el día de hoy, a repasarlo. Dice así, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El reino de Dios es un reino invisible, es un reino que se apodera de nosotros, es un reino que nos da empoderamiento en el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero que lo entendemos no con pensamientos ni no con conocimiento humano, sino que lo entendemos por medio de la fe. Porque por la fe se constituyó el universo, por la palabra de Dios. Y todo lo que en el entorno hay, todo lo que usted ve, toda la naturaleza, todos los árboles, todos los animales, las plantas, todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado de lo invisible, viene de lo espiritual. Primero fue el mundo espiritual y después el mundo terrenal, no lo contrario. Por eso el reino de Dios se constituye y se forma y se origina y se funda en lo espiritual. Por eso el reino de Dios es un reino que inicia con la fe, ¿cierto? Con la fe. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo anterior, escuchemos al autor
consumador de la fe, lo que nos dice acerca del reino de Dios, ¿no? Lo que nos dice acerca del reino celestial. Para eso vamos a Marcos capítulo 4, del versículo 11 al 12. Buscamos en la palabra de Dios, acompáñenme a buscar Marcos 11. Marcos 11, por favor. Y vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. Marcos 4, del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el ministerio del reino de Dios. Dice, a vosotros les he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a todos los que están fuera, por parábolas, todas estas cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros nos postramos delante de Él, reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón, si nos arrepentimos y nos convertimos realmente en Él, podemos entender, podemos vislumbrar, podemos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso Él aquí nos habla de esa forma, ¿cierto? Él aquí nos habla sobre el reino de Dios que se explica o que fue explicado por medio de parábolas, entendiendo de que no es un reino común y corriente, no es un gobierno como el terrenal, porque los gobiernos terrenales se promulgan con palabras bonitas. Si ustedes ven los políticos, por ejemplo, cómo anuncian su gobierno, ¿cierto? Con palabras, con un discurso, pero este reino es un reino que es incomprensible para aquellos que lo ven con ojos carnales, con ojos del mundo. Este reino es un reino de fe. Y vamos a continuar viendo aquí que el reino de Dios, por lo tanto, le pertenece a aquellos que se arrepienten, a aquellos que se convierten, no una conversión ficticia, sino una conversión real, con una fe verdadera, no con una fe fingida. Solo así podemos nosotros comprender y experimentar el reino de los cielos en nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 18, del versículo 3 al versículo 4. Busquemos Mateo, más atrás, Mateo 18, por favor, del versículo 3 al versículo 4. Y vamos a continuar estudiando Mateo 18, el versículo 3 al versículo 4. Dice así: dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entenderéis el reino de los cielos. En general, aquí ¿qué se quiere dar a entender? Que los niños son sinceros. En general, creen todo lo que le dicen y no tienen malas intenciones. Jesús hizo esta comparación para que sus discípulos y para que nosotros entendamos de una vez por todas que el reino de los cielos no es una posición o un cargo, es un nuevo estado, es un estado del ser, una forma de vivir, una forma y un estilo de vida, una forma de conducirnos en la vida, eliminando el egoísmo y las pretensiones materiales y el poder y la fama para vivir a Cristo en nuestro ser. ¿Sí? Por eso si leemos Mateo 19 más adelante, del 21 al 23, vamos a descubrir
que dice lo siguiente, dice, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tenéis, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces aquí en estos dos versículos que hemos estudiado, en Mateo 18 y 19, si nosotros recordamos lo que aquí aprendíamos sobre cómo era la visión de los judíos del reino, cómo era la visión de los judíos del Mesías, ellos esperaban un Mesías poderoso, un Mesías rico, un Mesías que los haría a ellos ricos. Entonces el reino de Dios para ellos era un reino de poder, un reino de poder material, de poder económico, un reino de fama, un reino de reconocimiento en el mundo. Entonces no conocían realmente al Mesías y hay que despojarse de pretensiones en nuestras vidas. Muchas veces lo que nos mantiene despiertos, lo que nos mantiene siempre ocupados son las cosas del mundo, ¿no? El afán, la ansiedad por lo material, por lo económico. Y no estamos entonces ocupándonos realmente del reino de Dios, que consiste en un mundo de confianza, en una realidad de confianza con nuestro Padre. Es confiar en nuestro Padre, es confiar en Dios, y en eso se fundamenta el reino de Cristo, en la confianza, en creer realmente que con Dios todo es posible y que Él es el que nos da y sustenta nuestras vidas, ¿cierto? Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en esto. Finalmente, Él lo hace por parábolas, nos describe el reino de los cielos como aquello que realmente nos hará completamente felices. Entonces, el ser humano, como el ser humano busca la felicidad, busca la paz, busca la seguridad, la plenitud, el amor, la necesidad más grande del ser humano es amar y ser amado. Esto se consigue en el reino de Dios, esto se consigue en el reino de los cielos. Esto solo lo puede generar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios tiene poder para esto. Esto debe ser lo más perseguido, lo más valioso en nuestras vidas. Lo más valioso es tener ese contacto constante con el reino de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Una relación personal con Dios, permanente con nuestro Padre. Para finalizar, a continuación quiero compartirles la lectura de algunas parábolas para ver a qué se refería el Señor Jesús con esto, ¿no? En Mateo 13, vamos a Mateo 13. Mateo 13 dice así. Ahora vamos allí, Mateo 13. Mateo 13, vamos al 31. Vamos a estudiar desde el 31 en adelante. ¿Listo? Mateo 13, 31. Dice la palabra de Dios. En otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. ¿Sí? Aquí podemos ver que el Señor Jesús habla del reino de los cielos como en parábolas, como una semilla. Se repite aquí y se repite también en la parábola del sembrador, ¿no? Que es la semilla que es sembrada en los corazones de cada persona y que esa semilla puede dar frutos. Entonces el reino de Dios
es un reino productivo, un reino que nos da abundancia, que comienza pequeño, pero que después se expande y se comienza a ver en todo lo que hacemos, ¿cierto? Se convierte en un refugio y nos da el sustento, nos da bienestar, nos da alegría, nos da paz. Es allí en el fruto del Espíritu Santo que se vive el bienestar del reino de los cielos. En otra parábola les dijo, en el versículo 33 de Mateo 13, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios se expande. El reino de Dios es un proceso que se va dando en nosotros hasta que esa levadura, hasta que eso que Dios pone en nosotros se multiplica, comienza a generar en nosotros plenitud. Nos da entonces una plenitud en Cristo, nos sentimos completos y para nosotros es suficiente lo que Dios nos da porque nos llena, recibimos la llenura, nos sentimos completos con el Señor. Entonces, esos son los beneficios que genera el reino de Dios en nosotros. Y Mateo 13, 44 dice lo siguiente. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿cierto? Es un reino donde se invierte. Sí, es un reino donde se invierte porque lo consideramos algo muy valioso, algo muy precioso. El reino de los cielos, por eso dice en la palabra de Dios también que el reino de los cielos, que acumulemos no tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos, donde ni la polilla, ¿cierto? Ni donde no se oxida. Allá es donde nosotros debemos invertir, ¿qué? Invertir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, también nuestros recursos, para que hagamos tesoros en los cielos, porque el Señor también dice que Él está preparando morada, está preparando lugar para nosotros allí, ¿cierto? Entonces, y esto se da, ¿por qué? Por medio de la fe. Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes.